Mi nombre es Jorge Alberto Pérez Méndez. Soy profesor de Geografía. Sean bienvenidas y bienvenidos nuevamente a esta sesión de Aprende en Casa 2. ¿Qué tal? Soy Enrique Rodal y espero se encuentren de maravilla en sus casas. No olviden tener en cuenta las recomendaciones necesarias de higiene como lavarse las manos durante intervalos de 20 segundos, permanecer en casa siempre que sea posible y utilizar el cubrebocas cada vez que salgan a la calle. Si nos responsabilizamos, cuidamos a los demás. En esta sesión platicaremos acerca de las placas tectónicas que, aunque no las veamos, están implícitas de una forma u otra en nuestra vida diaria. Conoceremos también las consecuencias que tienen sus movimientos en nuestro entorno. De esta manera, las comprenderán mejor y se darán cuenta que son muy interesantes. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión de las placas tectónicas de nuestro mundo son los siguientes: su libro de texto de geografía, libreta, bolígrafos y colores e imágenes de los medios que tengan a su alcance. Registren las ideas clave, así como las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos en nuestra sesión, para que las puedan resolver al revisar su libro de texto, con apoyo de sus maestras y maestros, o al reflexionar en torno a los problemas que se discutirán durante la sesión. Para iniciar, déjenme preguntarles, ¿saben lo que es una placa tectónica? ¿En dónde se encuentran? ¿Y por qué se mueven? Tranquilos, probablemente las preguntas anteriores los dejaron algo sorprendidos o les causaron ciertas dudas, pero les diré que las placas tectónicas son fragmentos de roca sólida que conforman a la litosfera. Recuerden que la litosfera es la capa rígida que comprende a la corteza terrestre. Está fracturada en varios fragmentos enormes de roca que están en continuo movimiento. Esos fragmentos de roca se conocen como placas tectónicas. La teoría de que existen placas debajo de la corteza y que se mueven es el resultado de varios años de investigación geofísica y geoquímica. Tiene su origen en la teoría de la deriva continental desarrollada en 1912 por el alemán Alfred Wegener. Para explicárselos mejor, veamos la siguiente imagen. Observen que actualmente nuestro planeta se conforma por 5 continentes, los que se identifican por colores. América podemos ubicarla en color azul, África la identificamos en color verde, Asia en color rojo, Europa en el color amarillo y Oceanía se distingue en el color naranja. Muy bien. Pero ¿sabían que hace muchos millones de años todos estos continentes estaban unidos, formando un supercontinente? ¿Saben cuál era el nombre de este supercontinente? Me parece que se llama Pangea. ¿Es así, maestro? Exacto. Al supercontinente se le llamó Pangea. Es la unión de los 5 continentes que conocemos en la actualidad. Y no tengan duda, comprendieron bien. Los 5 continentes actuales en algún momento estuvieron unidos. Sin embargo, su separación fue paulatina, es decir, poco a poco. Pangea se dividió primeramente en 2 continentes, llamados Laurasia y Gondwana, y existía un solo océano llamado Pantalasa. Paulatinamente, estas 2 masas continentales se fueron dividiendo en más fragmentos hasta llegar a la conformación de los continentes como los conocemos hoy en día. Las evidencias que respaldan esta teoría de la fragmentación y desplazamiento de las masas continentales son los hallazgos de fósiles de plantas y animales descubiertos alrededor del mundo, confirmando así la idea de que alguna vez nuestros continentes estuvieron conectados. Veamos algunos ejemplos de esto. Los restos fósiles, como el mesosaurio, reptil de agua dulce, se encuentran únicamente en ciertas rocas de regiones de Brasil y Sudáfrica, y debido a que en la fisiología de los animales de agua dulce y los marinos es completamente diferente, se puede deducir que un reptil de agua dulce
no lograría nadar a través del océano y hallar un ambiente de agua dulce casi idéntico a su hábitat anterior. Lo que hace pensar que el océano Atlántico no separaba a Sudamérica de África. También tenemos fósiles de plantas como el Glossopteris de edad equivalente en los 5 continentes. Es decir, esta planta se encontraba en distintos continentes a pesar de que los climas entre ellos son variables, por lo que se concluye que los territorios tenían que haber estado unidos alguna vez para que los Glossopteris estuviera en el mismo cinturón climático de latitud. Ahora díganme, ¿ustedes sabían de Pangea y de los continentes Laurasia y Gondwana? Aunque yo sí había escuchado la teoría de la Pangea, me queda una duda, maestro. ¿Cómo se llevó a cabo la separación de los continentes hasta quedar en la posición actual? Déjenme contarles que la deriva continental es un fenómeno por el cual las placas que sustentan los continentes se han desplazado a lo largo de millones de años de la historia geológica de la Tierra. ¿Y qué es lo que provoca que se muevan las placas tectónicas? Les comento que existe una capa debajo de la corteza terrestre llamada astenosfera, cuya principal característica es ser viscosa y estar constituida principalmente por silicatos en forma de roca fundida. En dicha astenosfera se llevan a cabo las corrientes de convección, que es la transferencia de calor en zonas de diferente temperatura a través del desplazamiento de los materiales. Por ejemplo, el calor del manto calienta el material más cercano a él y provoca que se desplace hacia la litosfera, ocasionando el movimiento de placas tectónicas. Ahora vamos a ver el siguiente video para abundar más en el tema. Pongan mucha atención en los esquemas que aparecen y los tipos de movimientos de placas tectónicas que se presentarán, ya que posteriormente realizaremos una actividad. Tomen nota en caso de que lo consideren necesario. ¡Corre video! Las placas tectónicas son los grandes bloques en los que se encuentra fragmentada la litosfera. Encajan unos con otros como piezas de un rompecabezas en movimiento. Algunas abarcan tanto regiones continentales como porciones de océano, y otras, mayormente, áreas oceánicas. Las placas tectónicas están en continuo movimiento debido a las corrientes convectivas que se producen en la astenosfera. Este circuito constante se origina cuando el material caliente, es decir, el magma, que procede del manto inferior, asciende, y el material frío, de la parte superior, desciende. En los límites entre las placas tectónicas se presentan 3 tipos de movimiento: convergente, divergente y transformante. En el convergente, 2 placas tectónicas chocan entre sí, y una de ellas se hunde bajo la otra. Origina la formación de fosas o trincheras submarinas, como las de Perú-Chile, la de Java o las correspondientes a las Marianas. Grandes plegamientos continentales, como las cordilleras de los Andes y de los Himalaya, y el nacimiento de volcanes. Las principales zonas de convergencia en el mundo son el cinturón de fuego del Pacífico y la del Mediterráneo himalayo. En el movimiento divergente, las placas se separan y permiten el paso de material líquido del manto superior. Esto es, se crea nueva corteza oceánica con actividad volcánica que da lugar a cadenas montañosas submarinas, llamadas dorsales oceánicas. Las principales dorsales se localizan en medio de los océanos Atlántico, Pacífico e Índico. El movimiento transformante ocurre donde las placas se desplazan lateralmente una al lado de la otra, sin producir o destruir litosfera. Es el caso de la falla de San Andrés, que atraviesa la península de Baja California, en México, y el estado de California del vecino país del norte. Aunque los 3 producen sismos, los movimientos convergentes y transformantes afectan a la población por estar ubicados cerca de las áreas continentales. En el caso de México, son 4 placas y 2 microplacas las que afectan a su territorio. Sin embargo, los frecuentes sismos que se originan en las costas del Pacífico mexicano,
desde Nayarit hasta Chiapas, son provocados por un movimiento de subducción. La placa de Cocos se está hundiendo bajo la placa de Norteamérica. ¡Qué interesante! Las diferencias de calor que hay en el interior de la Tierra es lo que provoca el movimiento de convección, y esto ocasiona que las placas se muevan. Algo parecido ocurre cuando se calienta un balde con agua, pues al hervirla y al llegar al punto cenit del calor, es decir, el punto más alto, el agua comienza a generar ciertas burbujas, que nos indica que está caliente, similar a lo que pasa en la astenosfera, que provoca que las placas tectónicas del planeta tengan este movimiento. Existen muchas placas tectónicas en nuestro mundo, pero ahora vayamos a ver cuáles son las principales. Placa del Pacífico, placa norteamericana, placa sudamericana, placa de Nazca, placa de Cocos, placa del Caribe, placa africana, placa euroasiática, placa indoaustraliana y placa antártica. Todas las placas antes mencionadas componen a nuestro planeta Tierra. Como pudimos identificar en el video, las placas tectónicas presentan tres tipos de movimientos: movimiento divergente, movimiento convergente, movimiento transformante. El movimiento divergente se lleva a cabo cuando dos placas tectónicas provocan una separación o expansión de las mismas. Un ejemplo es Islandia, único lugar del mundo donde la dorsal mesoatlántica emerge a la superficie de la Tierra, atravesando todo el territorio y provocando centenas de fisuras que generaron más de 120 volcanes, muchos de los cuales permanecen activos. El movimiento convergente es el que provoca la creación de grandes plegamientos como las cordilleras. Cuando el magma sale de la superficie se forman volcanes y a su vez pueden provocar sismos. En pocas palabras, es cuando dos placas tectónicas chocan entre sí, provocando diferentes formaciones. Tal es el caso del estado de Durango, que forma parte de la Sierra Madre Occidental, o como el volcán Popocatépetl, que se encuentra en los estados de México, Puebla y Morelos, que generalmente cuando hace erupción arroja materiales que se acumulan en sus laderas. El movimiento transformante se da cuando dos placas tectónicas se mueven en el mismo plano, pero en direcciones diferentes. En pocas palabras, se rozan entre sí. Por ejemplo, la falla de San Andrés, que atraviesa desde la península de Baja California hasta el estado de California, en Estados Unidos de América, y que en un futuro muy lejano provocará que dichos estados se desprendan. Es momento de que hagamos un ejercicio que servirá para ver si logran diferenciar los tipos de movimientos que se presentan en las placas tectónicas. Les colocaré una imagen y ustedes deben escribir en su cuaderno el tipo de movimiento que se trata. ¿Listos? Vamos a la imagen. En su cuaderno escriban el movimiento de acuerdo a los incisos. Les quedan 40 segundos. ¿Terminaron? Vamos a ver si respondieron correctamente. Las respuestas son: los incisos A y B son movimientos transformantes. El inciso C es el movimiento de convergencia. Por último, el inciso D es un movimiento divergente. Espero que todos hayan respondido correctamente. No olviden revisar su libro de texto para conocer más del tema. Ahora es momento de ir a nuestra sección ABC Geográfico. En la sección ABC Geográfico tendremos el gusto de conocer al estado de Durango y la incidencia en su territorio de los movimientos convergentes de las placas tectónicas.
Durango puede traducirse como vega entre alturas o vega extensa, o sea, tierra plana y fértil, limitada por elevaciones. Se localiza en la parte norte del país, en el centro oeste de la altiplanicie mexicana, colinda al norte con Chihuahua y al este con Coahuila de Zaragoza, y Zacatecas, al sur con Zacatecas, Nayarit y Sinaloa, al oeste con Sinaloa y Chihuahua. Buena parte del territorio de Durango se localiza en la provincia de la Sierra Madre Occidental. La Sierra Madre Occidental es una cadena montañosa que abarca todo el oeste mexicano y el extremo suroccidental de los Estados Unidos de América. Es una larga cordillera de origen volcánico y tectónico asociados a la subducción de la placa de Farallón debajo de la placa norteamericana a la apertura del Golfo de California. En sus 1.500 kilómetros de largo, recorre Arizona, parte de Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes y Jalisco, lugar donde se une al eje volcánico transversal de México. En Durango conviven 5 grupos étnicos: los tepehuanos, nahuas, huicholes, coras y los tarahumaras. En la actualidad, la población indígena en el estado de Durango es de aproximadamente 29,000 personas, siendo mayoría los tepehuanos. Otro dato importante es que el centro histórico de la ciudad de Durango es Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO y es el 4º centro histórico más grande del país. Ahora que ya saben que Durango se ubica en la Sierra Madre Occidental, podrán identificar con facilidad el movimiento convergente que realiza las placas tectónicas y contrarrestarlo con los otros movimientos tectónicos. Para finalizar esta sección, les invitamos a dar un paseo por Durango. ¿Nos acompañan?
¿Recuerdan que al iniciar la sesión solicité ciertos materiales? Con ellos voy a lanzarles un reto para poner en práctica lo que revisamos. Hagamos una historieta con las distintas imágenes y conceptos de las placas tectónicas. Aquí les dejo un ejemplo que yo realicé para simplificar todo nuestro tema. Ahora es su turno. Ojo, no olviden que su historieta debe ser creativa. Pueden utilizar imágenes o dibujos llamativos y una temática. Así que diviértanse realizando su historieta. Al finalizar, compártanla con sus familiares, amigos y maestros. Platiquen sobre lo que aprendieron en esta sesión. Bueno, pues en televisión, al igual que en las placas tectónicas, también tenemos fracturas. Y en este caso es el horario que casi ha concluido. Recuerden que pueden entender las placas tectónicas de manera creativa y muy dinámica. Pueden ampliar la información y resolver dudas en su libro de texto y apoyándose con su maestra o maestro. También pueden consultar páginas de internet que sean confiables y en las que podamos confirmar sus fuentes. Además, les quiero dar algunas recomendaciones. Si tienen acceso a internet, pueden visitar el Museo Virtual de Servicio Geológico Mexicano, donde hay un apartado sobre el tema que vimos el día de hoy. La dirección es la siguiente. Si lo que les gusta es la lectura, busquen en el libro La superficie de la Tierra, un vistazo a un mundo cambiante, de José Lugo Hupp, editado por el Fondo de Cultura Económica. Por último, pueden visitar el Museo de Geología de la UNAM, donde se realizan conferencias y actividades gratuitas vía internet y sin registro previo. Su página electrónica es la siguiente. Listo, terminamos. Ha sido un placer compartir con todos ustedes esta sesión. No se olviden de seguir las medidas de seguridad necesarias para protegernos todos. Nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. Hasta la próxima.